Mire qué simple es. Para solucionar el problema del pecado. Nació, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo. Ese es el plan. Y de eso habla Daniel. Pero ahora él se fue a los cielos para iniciar su ministerio intercesor allá, en base a su muerte. Para ser nuestro intercesor, nuestro fiador, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, en base a su sacrificio. Cuando Él termine allá, vienen los eventos finales. Que las plagas, Armagedón, la segunda venida, el milenio, el descenso de la ciudad, el lago de fuego y cielos y tierra nueva. Quiere decir que en la perspectiva que les estoy describiendo no es cíclico, va hacia un final. Va hacia un final. No es cíclico en la perspectiva que yo le describo. Sí, sí, sí. Va hacia el fin, pero el fin del pecado. ¿Cuál es la invitación que se nos hace hoy por hoy? ¿De qué manera vivir para anticiparnos o para prepararnos para esa segunda venida de Cristo? Yo debo entender su muerte. Tremenda muerte eso. Su sepultura, su resurrección. El bautismo es eso mismo. Cuando se agarra una persona y se introduce en el agua, está participando de su muerte, entierro, y cuando se levanta la persona, está participando de su resurrección. Él está capacitado para obedecer ahora. Entonces, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia, antes de que venga el final, de tener a Cristo como su Salvador, su mediador y pronto su Rey. Yo le agradezco mucho hoy estar aquí con nosotros, habernos explicado. No. Vamos aprendiendo, como lo he dicho a lo largo del programa, desde diferentes perspectivas, cómo se entiende esto del final de los tiempos. Y a continuación quiero compartir con ustedes una perspectiva más, es de la religión católica. La Iglesia Católica se ha caracterizado para referirse a la Iglesia Universal desde principios del siglo II, la primera referencia que se tiene del uso de este término. Los dogmas católicos son las creencias esenciales que identifican y definen el credo católico frente a otras confesiones cristianas. Si bien algunas de estas creencias son comunes a otras denominaciones cristianas, por ejemplo la Encarnación y la Trinidad, para un católico el dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia para la creencia indubitable de los fieles. Nuestra religión católica se basa esencialmente en la palabra de Dios. Dios se ha manifestado, se ha revelado, nos ha dicho quién es Él. Jesús, que es el enviado de Dios, hace referencia a la Biblia como palabra de Dios. Y nosotros creemos en Jesús porque Él murió, pero resucitó. La Iglesia Católica siempre ha contado con un jefe principal que lo llamamos vulgarmente Papa, que quiere decir un papá. Entonces, así lo llamamos y conservamos esa estructura que Jesús dejó. En la Iglesia Católica ha habido 266 papas. A veces nos critican y dicen que nosotros adoramos imágenes. No es lo correcto. Si adoráramos imágenes estaríamos contra el capítulo 20 del Éxodo, que prohíbe adorar ídolos. La imagen para nosotros es un retrato nada más. Tenemos nuestras imágenes como usted tiene los retratos de su abuelita, del papá o la mamá que murieron, los venera, los besa, pues eso es lo que hacemos. Si adoráramos imágenes cometeríamos un gran pecado. Como un libro que nos muestra escenarios cataclísmicos puede llevar dentro de su interpretación un mensaje de esperanza y felicidad. Para responder esta pregunta, me da mucho gusto presentarles a quien ahora me acompaña. Él es Rafael Sandoval, él es teólogo, educador, católico. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchísimas gracias también por la invitación. Es también un gusto poder compartir con ustedes pues, los conocimientos. Igual es
es verdaderamente un placer. Regreso a la pregunta con la que salíamos de esta cápsula. Desde esta perspectiva católica, ¿cómo es que tú analizas el Apocalipsis? Definitivamente el Apocalipsis no es un libro para referirse a cataclismos, o no es un libro exactamente para eso, ¿ya? El Apocalipsis tiene otro sentido. El Apocalipsis es un libro que maneja un mensaje de esperanza en una nueva vida. Definitivamente a las personas que les fue destinado el Apocalipsis hacia el año, estamos hablando 1 o 2 de nuestra era, vivían momentos horribles, ¿verdad? Vivían momentos de persecución, sí. Vivían momentos llenos de angustia. Entonces el Apocalipsis agarra estas tribulaciones, por así decirlo, de las personas y comienza a decir que no nos vamos a quedar en la muerte, no nos quedamos en la persecución, nos quedamos en la esperanza. Y hay muchos, definitivamente hay increíble cantidad de textos dentro del libro del Apocalipsis que nos hablan sobre eso, de esperanza, de felicidad, de esperar un mundo nuevo. El problema es tomarnos la literalidad, ¿verdad? Sí, sí. De lo que dice. O sea, por ejemplo, habla sobre una bestia, por decir algo, sí. ¿No? Sobre una bestia, pero los grandes estudiosos bíblicos, ¿verdad? Los que se dedican a esto, han encontrado una relación de ese número 666, ¿verdad? Atribuido a una bestia, al emperador Nerón, ¿verdad? A la bestia, o sea, la bestia de los que... en ese momento, ¿no? Exactamente, claro. A los que los perseguían, al que los cristianos estaban. Entonces, era toda la interpretación habría que hacerla, ¿no? O sea, por ejemplo, otra de las imágenes es pues, lo de las copas, lo de los ángeles, lo de las trompetas, que suenan diferentes tipos de trompetas y pasan ciertas cosas, ¿verdad? Claro, habría que agarrar el texto, interpretarlo en su contexto, o sea, no solamente quedarnos con el pedacito, claro, ¿verdad? Sino que ver de dónde viene y cuál es el objetivo. ¿Cómo analiza desde la perspectiva católica lo que está sucediendo ahora, en donde de alguna forma pareciera como que tenemos más eventos naturales, adversos, donde las enfermedades salen más aparentemente? ¿Cómo crees tú que se analiza? Definitivamente no tiene nada que ver, okay. ¿Verdad? Yo pues pienso, ¿verdad?, que no tiene nada que ver. Una cosa es el mensaje del Apocalipsis, que es de esperanza, insisto, y otra cosa son las cosas actuales que vivimos. Por ejemplo, el ser humano se ha encargado de destruir la naturaleza, se ha encargado de destruir nuestro planeta. Bueno, o estamos en proceso de destrucción. ¿Ya? No es que Dios va a venir y va a traer un gran, qué sé yo, ángeles y van a destruir la tierra y esto se va a acabar. En realidad no. Es también quizás darnos responsabilidad a ese proceso. Entonces, las cosas que vivimos son más bien consecuencia de nuestros actos. Es una imagen errónea de Dios pensar que Dios nos va a castigar, ¿verdad? Ese no es Dios, ya no podemos pensar en ese Dios. Y obviamente el mensaje que necesita la humanidad es otro Dios, el Dios de Jesús, el Dios que nos dice otro mundo es posible ahora. Sí. O sea, muchas religiones religiones o grupos religiosos intentan dar un mensaje de miedo a las personas, quizás para ganar adeptos, ¿verdad? O para decir estamos juntos, vénganse todas las personas que quieran, ¿verdad? Y ese no es que sea el mensaje en realidad del Apocalipsis ni de los tiempos actuales. Habría que tomar nuestra responsabilidad y decir, puchica, que nos toca a nosotros, ¿verdad? Ajá. Que nos toca decir a nosotros, hey, tenemos que poner manos a la obra en el cuidado del planeta. En el cuidado del planeta, en el cuidado de la creación, y ahí entramos todos también, ¿es cierto? No preocuparnos solo por lo de allá, sino también por cada uno de nosotros. Yo te quiero agradecer estar hoy con nosotros, mostrarnos esta otra perspectiva, menos fatalista, obviamente, que se entiende entonces dentro de esta visión como el final de los tiempos. ¿Es algo menos concreto? ¿Qué sería el final de los tiempos? Pues el final de los tiempos podemos quizás tomarlo de muchas maneras, o digamos como de muchas formas, por así decirlo. El final de los tiempos de una persona específico, ¿verdad? Ahí donde pasas a una etapa diferente, o digamos como más global, como el final de un tiempo específico, el final de una época específica. Y eso es lo que necesitamos.
acabar con esta época de destrucción, de que la humanidad está en guerras, está en constante pelea por ver quién tiene la razón y ver territorios y estas cosas. No, es decir, necesitamos un nuevo tiempo. Claro, entonces necesitamos terminar este tiempo de guerras, de persecuciones, de tribulaciones, de tormentos hacia la humanidad y ver una nueva época. Y eso es lo que, pues, de alguna manera el mensaje cristiano, quizás más original, me refiero a las primeras comunidades cristianas, querían darnos. El mensaje debe de haber digamos, desde lo profundo de la persona, una esperanza por algo diferente. Y es lo que nosotros los cristianos debemos de luchar. Te agradezco mucho haber estado con nosotros, de verdad, Rafael, por tu apoyo, por tu perspectiva. Y bueno, de esa manera terminamos el programa. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos como todas las noches. Hoy le dejamos los temas, yo sé que esto es muy extenso y que se puede sacar muchísimo más, pero se lo dejamos sobre la mesa para que usted también investigue, para que lo dialogue, para que lo platique y sobre todo creo que es muy importante en lo que todos coincidieron, independientemente de la religión o de la perspectiva que representaban, era cuánto tenemos que voltearnos a ver nosotros, voltear a ver nuestros actos, nuestra conciencia y la manera en que estamos interactuando y aportando qué cosa al mundo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Guatevisión presentó